Desde hace milenios producimos y consumimos alimentos, pero hace solo unas décadas que la ciencia ha puesto al ser humano ante una oportunidad única. Comprender las propiedades de los alimentos y producirlos para mejorar la salud. Hoy entendemos cada vez más sobre los componentes de nuestra alimentación. También conocemos cómo el organismo procesa los alimentos, para que nuestra dieta juegue un rol clave en la prevención y control de enfermedades que sabemos que están vinculadas con nuestras conductas alimenticias. Ante el aumento de la expectativa de vida, los alimentos ofrecen un camino consistente para el envejecimiento saludable. Es en ese contexto que nace el PAIS. El programa en Alimentos y Salud Humana, que surge en el corazón del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Nace con la misión clara de desarrollar e incorporar ciencia de carácter interdisciplinario para entender la relación entre los componentes de la alimentación y nuestra salud. El PAIS es un programa académico que combina más de 600 metros cuadrados de laboratorios, tecnología de vanguardia y una treintena de especialistas en diferentes disciplinas. Su objetivo es generar conocimiento científico en el área de los alimentos y su impacto en la salud humana. Hablar de una inauguración en el ámbito de la ciencia en nuestro país es mucho menos frecuente de lo que nos gustaría. Por eso nos pone tan felices y de tan buen humor poder anunciar que desde este miércoles en horas de la tarde quedó inaugurado el laboratorio del programa en Alimentos y Salud Humana, un área de investigación que como tal no existía en nuestro país, sí por caminos separados, y que va a estar a cargo del doctor Rafael Radi, allí en el seno de Facultad de Medicina. Con eso vamos a arrancar nuestro programa de hoy, felicitándonos como uruguayos de haber podido una vez más cristalizar, materializar una inversión que va a dar frutos en conocimiento científico. Primero, lo de siempre, el salpicón de noticias científicas. El Ministerio de Ambiente de Uruguay incorporó a la isla e islote de Lobos y su entorno sumergido al Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo la categoría de Parque Nacional. Este importante avance convierte a este territorio en la primera área enteramente oceánica en formar parte del sistema, sumando un total de 19 áreas protegidas en todo el país. La isla principal, conocida como Isla de Lobos, abarca 43,5 hectáreas, acompañada por el islote de Lobos, que tiene 1,3 hectáreas. Ambas forman parte de un conjunto de 22 formaciones rocosas que emergen del Océano Atlántico en el punto más austral del territorio uruguayo. Este ecosistema es hogar de una gran diversidad de vida marina, incluidas 2 especies de otáridos prioritarias para la conservación en Uruguay, el lobo fino sudamericano y el león marino. Además, la isla es un punto de descanso para focas como los elefantes marinos y la foca de Weddell, así como un área crucial para la migración de la ballena franca austral y hábitat de diversas especies de delfines, orcas y tortugas marinas. Investigadoras e investigadores de la Facultad de Ingeniería están desarrollando un proyecto que combina robótica y redes neuronales para controlar malezas en cultivos frutícolas, optimizando recursos y reduciendo costos. Las malezas son un problema que limita el potencial de las cosechas, generando pérdidas económicas. El proyecto, financiado por INIA, combina ingeniería robótica y el aprendizaje automático con la sustentabilidad, utilizando vehículos autónomos, redes neuronales y procesamiento de imágenes. Además, incluye el diseño de prototipos para el control de malezas en nuestro país que se adaptarán a las necesidades específicas de productores frutícolas. Esta iniciativa está abierta a la participación de estudiantes e ingenieras e ingenieros interesados en la tecnología y la sustentabilidad. Los interesados pueden mandar su currículum o escolaridad al correo electrónico que figura en pantalla.
El próximo jueves 5 de septiembre a las 18 horas se realizará una nueva jornada del Pasteurizarte. En esta oportunidad se tratará el tema de la obesidad y la diabetes. Científicos y expertos hablarán sobre las enfermedades y distintos avances de la ciencia al respecto. Luego se compartirá una comida sin azúcar mientras los expositores hablan de nutrición y gastronomía. La actividad, que se realizará en el mismo instituto, en Mataojo 2020, es gratuita y dirigida a todo público. Se solicita registro previo por la capacidad de la sala en la dirección que vemos en pantalla. Lo decíamos en el arranque, quedó inaugurado el laboratorio del programa en Alimentos y Salud Humana. El programa como tal ya venía funcionando desde hace algunos años atrás, pero la concreción, la puesta en marcha del laboratorio es un hito que no solamente se materializa en cuanto a la inversión allí plasmada en equipos y en estructura, sino también a todos los conocimientos que van a empezar a confluir para construir un área que en Uruguay tiene todavía una importante dispersión y que se aspira a que empiece a funcionar de una manera más organizada. ¿Por qué? Bueno, lo va a explicar ahora quién es el director del programa del PAIS, tal su sigla, el doctor Rafael Radi, quien nos cuenta primero de qué se trata y algunos detalles que tienen que ver con el funcionamiento y los objetivos de este programa. Bueno, el PAIS, por su sigla, es el Programa de Alimentos y Salud Humana. Es un programa académico, científico, que también pretende generar puentes con el sector productivo de la producción de alimentos y también con el sector salud propiamente dicho. El objetivo básicamente del programa, por un lado, es entender mejor las bases moleculares, la composición de los alimentos y cómo esos interaccionan con nuestro organismo, entre otros con nuestro microbioma, con la flora intestinal, para producir, por un lado, absorberse en algunos casos y en otros casos para producir moléculas secundarias que tienen efectos, en principio, saludables sobre nuestro organismo. Y ese programa tiene, digamos, una mirada muy interdisciplinaria, donde ahí concurren desde químicos de alimentos, ingenieros de alimentos, gente que trabaja en el área de la agronomía, hasta médicos que trabajan en temas como diabetes, obesidad, hipertensión y el propio proceso de envejecimiento. Claro, es verdad que conocemos mucho sobre los alimentos, pero los alimentos tienen un conjunto de propiedades y moléculas de las cuales en realidad todavía conocemos relativamente pocas. Conocemos las macromoléculas, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, también las vitaminas y también algunos oligoelementos. Pero, por ejemplo, hay un universo de moléculas a las que en términos genéricos le llamamos sustancias bioactivas y muchas otras que no conocemos realmente su función, que vienen con los alimentos y muchas veces es a través de la interacción con nuestro organismo, con la flora intestinal, que se producen productos secundarios que en algunos casos pueden ser beneficiosos, pero si nosotros no tenemos la flora intestinal correcta, pueden derivarse a rutas no deseadas. Entonces también ahí hay una interacción de los alimentos que no solamente se digieren y se absorben, que es lo que la clásica fisiología digestiva es lo que nosotros enseñamos en facultad, sino que también hay procesos de biotransformaciones que ocurren en la luz intestinal, de lo cual todavía se conoce muy poco. Y hay descubrimientos muy significativos de los últimos años que permiten entender mejor por qué ciertos tipos de alimentos se asocian a mejores trayectorias de vida, menor patología neurodegenerativa, menor patología cardiovascular, envejecimiento más saludable, mayor expectativa de salud. Sí, el programa inicialmente tiene un foco en agroalimentos. Estamos trabajando en conexión muy estrecha, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, con el INIA, con productores del sector de vitis, o sea, de la uva, del aceite de oliva, también del sector de la colmena.
Ahí hay un montón de ciencia que se le puede agregar a esos productos que quizás inicialmente desde el punto de vista del impacto en las exportaciones no es tan grande, pero sí tienen un potencial enorme desde el punto de vista de su impacto sobre la salud y que Uruguay pueda entonces mostrar ciencia atrás de eso, también puede multiplicar estos productos como una especie de marca país. Pero además de estas líneas de investigación que presentaba Rafael Radi, vinculadas todas con alimentos que se producen en Uruguay y que pueden permitir el desarrollo de productos de alimentos con propiedades especiales. Pero además de todo esto también hay un foco muy fuerte en la formación de recursos humanos, en el desarrollo de personas capacitadas en esta encrucijada, en esta esquina del conocimiento. El programa tiene varios objetivos. Uno de ellos es generar conocimiento original en esta área del eje alimentos y salud humana. Pero en ese proceso de creación de conocimiento, en paralelo e interconectado, corre la formación de un recurso humano novedoso para el país, que es la formación de posgrados en las ciencias de alimentos y salud humana, que es un posgrado académico que nos llevó varios años diseñarlo y seguir todas las etapas de aprobación, primero por la Facultad de Medicina y luego por la Universidad de la República, y tenemos la alegría de decir que este año se hizo el primer llamado a la primera generación de estudiantes de la maestría de Ciencias de Alimentos y Salud Humana, título de magíster que expedirá la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, que si bien el programa se basa principalmente en la Facultad de Medicina, conecta rápidamente con química, con la Escuela de Nutrición, con agronomía, con ingeniería, con veterinaria, entre otras instituciones. De forma que estamos formando un colectivo que en el caso del programa ya son más de 80 investigadores, docentes, académicos de distintas instituciones que contribuyen. La Facultad de Medicina y este programa no pretende arrogarse ser la única fuente de información al respecto, pero sí lo que el país está logrando es articular esfuerzos y sobre todo al ofrecer la maestría, dar un camino interdisciplinario que en ese sentido sí es novedoso para el Uruguay. Parte de los objetivos, de los 4 macroobjetivos que tiene el programa es articular alianzas con el sector productivo. Hemos tenido múltiples contactos que van increciendo, ya hay algunos proyectos de investigación, empresa, país, que se están llevando adelante, en parte cuentan con cofinanciación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que son proyectos de articulación, de forma que está habiendo un requerimiento creciente de las empresas de la industria de la alimentación a la interacción con nosotros desde el espacio académico, y estos son ciclos virtuosos, son situaciones ganar-ganar. También en la maestría, obviamente estamos abiertos que profesionales que ya están insertos en la industria de la alimentación o en la industria de los alimentos modificados o en la industria de los nutracéuticos puedan hacer tesis con nosotros. Los laboratorios del país arrancan con personal docente de la propia Facultad de Medicina y un conjunto de docentes que provienen de la Escuela de Nutrición, de la Facultad de Química, de la Facultad de Ingeniería, de línea, que coparticipan con nosotros en el desarrollo de este programa, serán futuros tutores de tesis, son investigadores que utilizan nuestras instalaciones, tenemos proyectos compartidos, o sea que esa red rompe la verticalidad de una facultad para transformarse en una cosa mucho más transversal, interdisciplinaria, muy rica. Tenemos algunos investigadores que están siendo contratados por el propio programa. Tengo la alegría de decir que 2 investigadores de etapa intermedia de carrera, personas que están en el eje de los 40 años con altísima formación, hemos contratado 2 muy recientemente, una de origen español y otro de origen venezolano, que tienen enormes virtudes y un currículum muy sólido, o sea que estamos pudiendo captar talento que se formó en otros lugares, además del personal de Uruguay, que en algunos casos hemos podido ampliar sus agendas de investigación a través del país.
Bueno, y en un laboratorio hay una multiplicidad de equipos que para casi todos nosotros es imposible saber en qué consisten, cómo funcionan, para qué sirven. Pero nos detuvimos de todos modos para tratar de enterarnos en el área donde funcionan los espectrómetros de masa. Sobre todo uno de ellos, recién adquirido, un equipo del cual no hay otro similar en Sudamérica. Bueno, ¿cómo funcionan? ¿Qué van a permitir en cuanto a investigaciones? Nos lo cuenta Rafael Radi. Rafael, ¿esto es el corazón del país, el santuario del país o el cerebro? Bueno, este es uno de los lugares, desde el punto de vista tecnológico, más importante del programa y sin duda uno de los sitios distintivos que le da al programa una fortaleza y una diferenciación en calidad en relación a muchos otros centros del mundo. Esta es la plataforma de espectrometría de masa, donde coexisten dos equipamientos de alto porte y de alta resolución. La espectrometría de masa permite resolver con un grado de detalle molecular la estructura y también cuantificar componentes de la alimentación o componentes que son producto de la interacción de los alimentos con nuestra flora intestinal. En el primer equipo que vemos acá, el equipo tiene una parte inicial, que es donde se inyectan las muestras, que es el electrospray. Luego acá adentro hay tres partes electrónicas llamadas cuadrupolos y a partir de esas interacciones el equipo devuelve una masa de uno o múltiples compuestos que puedan haber entrado a través de procesos que también tienen que ver con fragmentación. La separación se puede hacer en este equipo, que es un equipo separativo de alto rendimiento. Y este otro equipo, que este equipo sí fue adquirido con financiación propiamente dicha del país, así que en la plataforma de espectrometría de masa tenemos un equipo que fue ganado por un proyecto de la ANI, que ya tiene 9 años, y un equipo que acaba de ser instalado con un entrenamiento internacional. Este equipo se llama Zenotov, que también es un equipo de espectrometría de masa de última generación, primero de su tipo en Latinoamérica, y que además de cuantificar, permite identificar nuevos compuestos con una enorme precisión. La tecnología es un poco diferente. Acá tenemos el electrospray, que es análogo a este otro electrospray. Tiene un único cuadrupolo y después tiene lo que se llama el tiempo de vuelo, o sea que las moléculas entran acá, migran a través del cuadrupolo y luego vuelan hacia arriba y dependiendo de la velocidad a donde llegan al tiempo de vuelo, nos va diciendo cuál es la masa molecular exacta de la sustancia. La compra de este equipo implicó el paso y la aprobación por el Tribunal de Cuentas. Un equipo de este logramos, después de haber mejorado las ofertas, por esa, digamos, negociación entre empresas y en este caso la Universidad de la República, es un equipo que está en el orden de $750.000. Este claramente sí, pero este ya está afectado a proyectos de investigación. Sí, ya está trabajando. Ya los estamos empezando a usar, son equipos complementarios. Este es muy bueno para la cuantificación de moléculas pequeñas y este sobre todo está muy dirigido a la identificación de nuevas moléculas. Así que tenemos acá como una especie de Dream Team de espectrometría de masa. Dirige la unidad Mauricio Matrugiovanni, que es un muy talentoso docente e investigador del Departamento de Bioquímica de la Facultad y de nuestro centro. Y hay un equipo de gente más senior que también apoya. Y después todos los investigadores del país saben que esta infraestructura está acá y que también está al servicio no solo de las tesis, sino de esos proyectos integrativos que hacemos con el sector productivo. En otros tiempos y otros momentos, laboratorios que hoy son parte de las noticias, de los hechos científicos que cubrimos en Sobreciencia, fueron inaugurados. Bueno, este acaba de entrar en funcionamiento y ojalá que en pocos años podamos empezar a contar ya no solo que se prendió una máquina nueva, sino qué conocimiento se está generando, en este caso, en el programa en Alimentos y Salud Humana. Pausa en Sobreciencia, ya volvemos.
Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Vamos a abrir este segundo tramo de Sobre Ciencia presentándoles un informe de Alexandra Perrone, quien fue hasta Facultad de Ingeniería para conocer las investigaciones de algo que es muy cotidiano, algo que cada vez que viene una tormenta aparece en nuestro cielo. Sin embargo, ¿qué sabemos de las descargas atmosféricas a las que comúnmente solemos llamar como rayos o relámpagos? Bueno, nos lo cuenta Alexandra. ¿Prestás atención al tiempo que pasa entre un rayo y un trueno durante una tormenta eléctrica? ¿O desenchufás los equipos electrónicos en tu casa cuando hay una? En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República hay un grupo que investiga las descargas atmosféricas y cómo proteger a las personas y las construcciones. En el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República trabaja el Grupo de Estudio de Protección contra Descargas Atmosféricas, que se dedica a la investigación del fenómeno del rayo y a las mejores formas de proteger a personas, instalaciones y equipos. La definición de descarga atmosférica es la de una descarga electrostática, es decir, descarga electrostática como la que, por ejemplo, sentimos a veces cuando vamos a tocar el auto que anduvo mucho y sale como un chispazo, pero que tiene kilómetros de largo. ¿Y eso por qué? Porque el hecho de que tenga kilómetros de largo hace que el proceso sea mucho más complejo que el de una chispita. Los rayos en general consideran los que son descargas atmosféricas entre la nube y la Tierra. También hay descargas atmosféricas entre nubes, pueden tener kilómetros o no, o dentro de una nube. La mayor parte de las descargas atmosféricas se producen adentro de las nubes. Solo un 25% de las descargas atmosféricas en estas latitudes se transforman en rayos nube-tierra. Las descargas atmosféricas se producen cuando hay una tormenta eléctrica. Las tormentas eléctricas se forman a partir de una combinación de factores que incluyen el calor, la humedad y los movimientos verticales de aire. Cuando el aire caliente y húmedo se eleva y se enfría, se condensa y forma nubes. A medida que las nubes continúan creciendo en tamaño y carga de humedad, las partículas de agua y hielo se cargan eléctricamente debido a la fricción y colisión dentro de la nube. La carga eléctrica de un rayo es la carga eléctrica que se va depositando a lo largo del trayecto que recorre el rayo. Tiene que ver con que el rayo no se produce en un solo paso, sino que tiene dos o más pasos, uno en el cual esa carga se forma y otro en que la carga se desplaza. La carga eléctrica es suficiente como para crear corrientes que van desde algunos miles de amperes hacia arriba, hasta unos 600 miliamperes, que es quizá el rayo más potente que se haya registrado. Seguramente pudieron retener ese número, ¿no? 600.000 amperes como referencia. Un calefón eléctrico de los que tenemos en casa consume 7 amperes. La línea eléctrica por la cual se alimenta una ciudad mediana, esos cables de alta tensión, son de 2.000 amperes y acá hablamos de 600.000 en una descarga de este tipo. Bueno, en la segunda parte de este informe, César Brioso nos va a contar cómo se pueden proteger las personas, las construcciones y también los artefactos. El rayo se origina en una nube a unos 5 u 8 kilómetros de altura, se desarrolla a lo largo de varios kilómetros y recién define en qué lugar va a impactar a unas decenas de metros por encima del nivel del suelo. Lo que define si cae en un punto o en otro son los fenómenos que el propio rayo genera en los objetos que están en la superficie. Pueden ser construcciones o el suelo. La protección fundamentalmente consiste en
establecer un camino para las descargas atmosféricas que sea conocido, que sea controlable y que no cause daños. Y ahí, digamos, aparecen dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la propia corriente del rayo esté adecuadamente dirigida y conducida a tierra y disipada en tierra. Y, por otro lado, el hecho de que circula corriente genera una serie de fenómenos eléctricos y electromagnéticos, que esos fenómenos electromagnéticos no produzcan daños indirectos a través de la infraestructura eléctrica tanto de la ciudad como en el medio rural, a equipos conectados a ellos. En el medio rural las construcciones están más expuestas. En el medio urbano hay más edificios, hay edificios que de alguna manera se apantallan unos a otros, hay mayor cantidad de edificios protegidos, aunque algunos no estén, y el riesgo puede parecer menor. Pero el hecho es que tanto en el medio rural como en el medio urbano se forman aproximadamente 4 rayos por kilómetro cuadrado y por año, y eso no hay diferencia. Entonces, muchas veces los daños que se producen por rayos dependen de cuántas cosas hay para dañar. Tenemos que destacar que el grupo de estudio de protección contra descargas atmosféricas, esto que estamos viendo que funciona en el ámbito de Facultad de Ingeniería, ha dictado cursos de posgrado para ingenieros, también para arquitectos, ha brindado capacitación a técnicos electricistas, de telecomunicaciones y también informáticos. Entre otras funciones, asesoran a organizaciones, en particular a la propia Universidad de la República, en la construcción y la ampliación de sus sedes. Esto, obviamente, todo vinculado a la protección contra las descargas atmosféricas. Ahora, en la última parte del informe, vamos a darles algunos consejos, como por ejemplo, cuándo estar atentos y qué medidas tomar en el hogar. El sistema de protección contra impacto directo de descargas atmosféricas comprende fundamentalmente captores, conductores de bajada y puesta a tierra. La idea de esta protección es conducir la corriente del rayo en forma segura y por caminos conocidos a tierra, y es imprescindible para mitigar los efectos térmicos y electromagnéticos y dar protección a personas e instalaciones. La protección debe ser concebida como un sistema completo, integrado a la construcción o instalación de edificio, antena o línea eléctrica. En ese tipo de sistemas, los pararrayos son lo que se ve, pero no son lo más importante, porque si no están bien conectados a una buena puesta a tierra, no cumplen su función. También existen otros objetos que no son pararrayos, como por ejemplo una baranda o una escalera exterior, porque si son conductoras de electricidad, tienen la robustez suficiente y están bien puestas a tierra, ofician perfectamente como pararrayos naturales. Un ejemplo es la baranda que encontramos en Facultad de Ingeniería. El pararrayos lo que hace es conducir una corriente en forma segura a tierra, de manera de que no se produzca calentamiento, no se produzcan incendios, no se produzcan explosiones dentro del material de construcción que provoque fisuras o que se desprendan pedazos de mampostería. Para proteger los equipos eléctricos o los equipos conectados a redes eléctricas o a redes de informática que sean conductoras, hay que usar dispositivos que lo que hacen es limitar la subida de tensión en esos conductores a niveles que los dispositivos puedan soportar. César Brioso nos explicó que no hay objetos que atraigan más rayos que otros. Por ejemplo, un container de metal no atrae más rayos que una construcción de igual forma y tamaño hecha en madera. También nos señaló que no hay forma de proteger zonas abiertas. Si hay descargas cercanas,
que se reconocen por el tiempo que transcurre entre ver el rayo y oír el trueno, hay que buscar refugio en una edificación o en un vehículo y suspender trabajos o deportes. A la primera señal de una descarga atmosférica o de una tormenta eléctrica, que la primera señal en general siempre es un relámpago o la luz de un rayo de nube tierra, es contar el tiempo que hay entre ese relámpago y el trueno que viene después. Si ese tiempo es menor que 30 segundos, eso quiere decir que esa tormenta está a menos de 10 kilómetros y que por lo tanto puede llegar muy rápidamente al lugar. Bueno, ya sabe, creo que fue muy instructivo todo este informe, pero siempre tener presente, no está de más repetirlo, que si viene tormenta eléctrica, bueno, todo aparato que pueda desenchufar, lo desenchufa y está tranquilo. Aunque ha mejorado mucho la protección en las ciudades, a 6.000 amperes, 600.000 amperes, no hay con qué pararlos. Y ahora cambiamos así totalmente, pero no salimos de la casa, porque si hay un lugar donde funciona este mito que nos trae Daniela hoy, es en los hogares. ¿Cómo andas, Dani? Muy bien, nos vamos del pararrayo a la cocina. Bueno, está. Y nos vamos a hablar de algo que son de esas cosas que decimos hay que creer o reventar. Y si es verdad, mejor, porque nos viene bárbaro para que funcione, claro, por las dudas. Hoy vamos a hablar en esta sección de los mitos, ¿no? O esas cosas que hacemos o que creemos, pero que en realidad no sabemos si tienen o no un fundamento científico. Y en este caso vamos a hablar de algo bien utilitario, que es qué pasa o cómo hacemos para que se mantenga el gas una vez que abrimos una botella. ¿Cuántas veces hemos recurrido a ese truco de la abuela o de alguien, un vecino, que nos dice, mirá, ponés una cucharita en la boca en el pico de la botella y mágicamente, milagrosamente, el gas no se va? Claro, porque hay muchas botellas hoy cada vez más que viene con rosca, pero las de la chapita, esas no se pueden volver a tapar. Exactamente. Bueno, entonces este mito, ¿no? De si la cucharita para evitar que se vaya el gas sirve o no sirve. En este camino hacia la verdad que siempre tratamos de trazarnos cuando vamos a hablar de los mitos. Lleno de burbujas. Lleno de burbujas. Vamos a conversar con la ingeniera química, vamos a hablar con gente que sabe, ¿no? Ingeniera química Noela González, que trabaja nada más que nada menos que en el sector de Ciencia y Tecnología de la cerveza, en el área de enología de la Facultad de Química. O sea que cerveza y vino serían los lugares donde uno puede perfectamente hablar de este mito, ¿no? Perfecto. Pero para empezar le vamos a preguntar, lo que primero le preguntamos es, ¿qué es el gas de las bebidas y qué función cumple? Esto es lo que nos dijo Noela. El gas de las bebidas es básicamente dióxido de carbono, o como también se lo conoce, CO2, que está disuelto en la bebida en estado gaseoso. El dióxido de carbono es un producto natural de la fermentación alcohólica, como puede ser en la fermentación de la cerveza o del vino, y en la mayoría de las bebidas, como por ejemplo en los refrescos o en la cerveza, se introduce a alta presión para lograr disolverlo, en un proceso que se conoce como carbonatación. En el caso de otras bebidas, como puede ser el champagne o algunas cervezas artesanales, lo que se hace es una refermentación en botella, es decir, que una vez que está embotellado el producto se agregan azúcares, luego ahí se produce otra fermentación con liberación de gas que queda contenido en esa botella. Y bueno, el gas tiene varias funciones importantes en las bebidas. Vieron que cuando tomamos una bebida que perdió el gas, se siente como más plana, y eso es porque las burbujas de CO2 estimulan receptores sensoriales que tenemos en la boca, que generan esa sensación como de efervescencia, que es como ese hormigueo en la boca, en la lengua. Y además las burbujas transportan compuestos aromáticos a los receptores olfativos, lo que intensifica la percepción del sabor. O sea que además actúa como conservante y antioxidante, así que podría decirse que es un compuesto fundamental en algunas bebidas.
esas burbujitas que hacen que la bebida, como bien explicaba, ¿no? Tiene una función. Claro, tiene una función y te realzan el sabor. Totalmente, totalmente. Pero bueno, uno piensa que el ser humano inventó esto de ponerle gas a las bebidas, pero el gas se quiere ir. Entonces, ¿por qué se va el gas de las bebidas? Esto es lo que les preguntamos a Noela. ¿Por qué las bebidas pierden gas una vez abiertas? La presión en una botella cerrada, en este espacio que hay acá, es mayor a la presión atmosférica, para que el gas se mantenga disuelto. A esa presión más alta hay un equilibrio entre el gas disuelto en el líquido y el gas que está acá, que logra mantener un nivel de carbonatación adecuado. Pero ¿qué pasa? Cuando se abre la botella, la presión se reduce rápidamente hasta llegar a la presión atmosférica. Y eso hace que el gas acá dentro en el líquido se vuelva menos soluble y se escape en forma de burbujas de aire. Empiezo a entender, Daniela, por qué al ratito que destapás cualquier bebida con gas, lo pierde. Exacto. Y seguimos preguntando en este camino, como decíamos, hacia saber si el mito es verdad o no. Seguimos preguntándole a Noela, que se tomó muy en serio esto de explicar esta creencia y de una forma muy didáctica nos va a contar ahora cómo es esto de, o sea, cuál es la función del tapón y cuáles son las otras estrategias que hay para que el gas no se vaya. A ver. El tapón es una manera bastante eficaz de mantener el gas en las botellas porque ayuda a mantener la presión interna de la botella y el gas se mantiene disuelto por más tiempo. Pero si no es totalmente hermético, obviamente con el paso del tiempo de los días algo de gas se va a ir perdiendo. Lo que sí es cierto es que no es lo mismo que la botella esté bastante llena o si está más vacía como esta. Porque cuando abrimos la botella y el gas escapa, y acá tenemos la presión atmosférica, luego al cerrarla, el gas que está disuelto en este líquido se va a escapar hasta lograr una presión de equilibrio en este espacio vacío. Obviamente que si el volumen vacío es mayor, se va a tener que desgasificar mayor cantidad de gas para llegar a esa presión de equilibrio. Por eso en estos casos, cuando la botella ya está más vacía, lo que se puede hacer para conservar mejor el gas es apretarla y tratar de sacar la mayor cantidad de aire posible. De esta manera va a aguantar unos días más. También el método más importante para conservar el gas es mantener la botella fría porque a menor temperatura la solubilidad de los gases es mayor. También se aconseja guardar la botella de forma vertical porque la superficie que está en contacto con el aire va a ser menor de esta manera que si está de esta manera. E incluso a veces se dice que se puede guardar así porque el gas va a tender a escaparse por arriba y no va a encontrar por dónde irse, ¿no? Mucha sabiduría, Daniela. ¿Cuántas cosas que no pensamos cuando cerramos la botella y guardamos en Ciencia para la vida. Tal cual, esta es la vida misma. Pero bueno, toda esta explicación. Todo esto, llegamos a la cucharita. Tenemos que preguntarle esto a Noela, ¿no? ¿La cucharita sirve o no sirve? ¿Tiene respaldo científico o no? Esto es lo que nos contestó. Bueno, existe una creencia popular de que colocar una cucharita metálica, o incluso a veces se habla de una cucharita de plata, en la botella que está abierta ayuda a conservar el gas. Que yo he escuchado esta creencia de mis abuelos, así que tiene bastante tiempo en la vuelta. Este supuesto se basa en que la cuchara metálica es un buen conductor térmico, entonces el aire que está
alrededor de esa cuchara se enfría y actúa como una especie de tapón frío que evita que se escape el gas de la botella. Y por otra parte, la forma cóncava de la cuchara haría como que el gas rebotara y volviera para dentro de la botella. Es bastante rebuscado y se han hecho investigaciones oficiales y extraoficiales para demostrar si esto es cierto o no. Por ejemplo, se hizo una en Francia ya por el año 95 con botellas de champagne, en la que se abrieron varias botellas, se vaciaron parcialmente, algunas se dejaron destapadas, otras se les colocó la cucharita, a otras un corcho y a otras un tapón, y se midió la presión de la botella. Y bueno, se vio que solamente el corcho y el tapón servían para mantener la presión y que el hecho de poner la cucharita era lo mismo que la botella estuviera destapada. Así que se demostró que esto es un mito. Qué duro cuando la ciencia te derrumba. Te desilusiona. Generaciones de conocimiento. Decir que en los videos anteriores nos dio consejos para que sí funcionen otras estrategias. Totalmente. Sí. Es como ese meme que dice, ¿qué edad tenías cuando te enteraste que claro, la cucharita no sirve? Bueno, acuérdense que lo vieron en Sobreciencia, que una ingeniera química nos lo contó. Pero bueno, esto es un mito, entonces hay otras estrategias que fueron las que Noela nos compartió. Y la cucharita, si les resulta, sigan usándolo, que mal no les va a hacer, así que... Sí, pero mientras tanto se arriesgan a... Aparte... exactamente, después no se quejen, si el gas se va, no se quejen. Gracias, Danila. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobreciencia. Volvemos con el investigador de PDCIVA que nos acompaña esta semana. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presenta el siguiente espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el Programa Despegue Científico, una iniciativa del PDCIVA que apoya a las investigaciones emergentes en Uruguay. Y en esta ocasión, dentro del marco de estas entrevistas a gente que trabaja y que investiga dentro de lo que es el esquema PDCIVA, hoy nos vamos a meter en el área de PDCIVA Química. Y además con la particularidad de tener en estudios a un investigador que pasa parte de su tiempo trabajando en Uruguay, en el ámbito de la Facultad de Química, pero otra parte de su tiempo está integrado también a grupos de trabajo de la Universidad de Valencia, del Instituto de Ciencia Molecular allí en España. Así que bueno, le damos la bienvenida al doctor Mario Pacheco. Bienvenido a Sobreciencia, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Que como queda dicho, del área de Química Inorgánica, de Facultad de Química de la Universidad de la República y de la Universidad de Valencia, España. Exacto, sí. Vale. Mario, hay un tema que está bueno porque en realidad estamos bombardeados diariamente de noticias que tienen que ver con el hidrógeno. Puntualmente, casi siempre hidrógeno verde, pero en general hidrógeno como el combustible que a través de una u otra estrategia va a renovar la matriz energética global y nos va a dar una mano para atacar algunos de los problemas que generan el cambio climático y demás. Sin embargo, el hidrógeno, que como combustible es bárbaro, como elemento transportable, presenta muchos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Exacto. Bueno, como tú decías, el hidrógeno va a ser uno de los combustibles del futuro, ¿sí? Porque estamos buscando descarbonizar, ¿no?, los combustibles que utilizamos y que sean lo más verdes posibles. Y ahí surge el tema del hidrógeno verde, como tú dices. Y una de las limitaciones que tiene hoy en día es el tema del transporte y el almacenamiento, ¿no? Porque si uno lo compara con otros tipos de combustibles, sobre todo los fósiles, su eficiencia energética es, por unidad de volumen, es bastante pobre, digamos. Entonces están buscando mecanismos para optimizar o para mejorar los medios de almacenamiento para el hidrógeno, ¿sí? Obviamente, cuanto lo podamos tener en un volumen lo menor posible, más eficiente va a ser ese método de almacenamiento. Pero claro, tener volumen en un menor volumen posible, ¿sí?, eso lleva a utilizar presiones muy altas y temperaturas muy bajitas. Y eso es algo que hoy en día todavía estamos en proceso de desarrollarlo, ¿no? De tener mecanismos de almacenamiento estables, seguros sobre todo, ¿no?
para que podamos utilizarlo, ese combustible. Para licuar el hidrógeno, para transformarlo en líquido, ¿a qué temperatura hay que bajarlo? Bueno, tenemos que bajarlo, por ejemplo, seguro por debajo de lo que se llama la temperatura crítica. ¿Sí? La temperatura crítica de un gas es la temperatura por el cual, por encima de ella, no podemos pasar de lo que es un estado líquido a un estado gaseoso. ¿Sí? Tenemos que bajar esa temperatura crítica, que son 33 Kelvin, ¿sí? Que serían unos menos 240 grados Celsius más o menos, y por debajo de eso, e incluso para hacerlo a temperatura ambiente, tenemos que bajar por debajo de la temperatura de ebullición, que anda más o menos en los 20 Kelvin, ¿sí? Que serían menos 252 grados Celsius, por ahí. Son temperaturas inimaginables, pero que sin embargo se consiguen. El tema que me imagino, la cantidad de energía que hace falta para bajar a la sustancia hasta esa temperatura y después para mantenerla. Exacto. Y además mantenerla, como decís vos, con un margen de seguridad importante para... Uno puede pensar en un traslado, en un barco, en un camión, pero después si la idea es que sea combustible en un auto, bueno, ¿cómo hacer para generar algo que funcione a esa escala? Y ahí está el desafío. Ahí está el desafío, sí. A ver, lo que es comprimirlo, eso es relativamente fácil porque se hace con todos los gases, ¿no? Se comprimen y se almacenan y se transportan de esa manera. Bajar la temperatura de repente a lo que sería unos 70 Kelvin, que sería más o menos la temperatura del nitrógeno líquido, eso también ya se trabaja, ¿no? Hay muchas aplicaciones de nitrógeno líquido y eso se hace relativamente fácil. El tema es como esos últimos grados, ¿no? ¿Cómo llevarlo de 70 hasta 20 como para tener el hidrógeno en forma líquida? Claro. Y ahí está un poco el desafío y bueno, y donde hay muchas líneas de investigación y donde se está buscando la vuelta de bueno, ¿cómo logramos licuefaccionar el hidrógeno, que sería la forma más óptima de mantenerlo almacenado? Claro, y acá aparece algo que yo no había escuchado nombrar en mi vida hasta que tomé contacto con tu trabajo, que es la criorrefrigeración magnética. Exacto. Bueno, ¿en qué consiste? Yo de hecho hice mi tesis de doctorado y ahora mis estudios de postdoctorado en grupos de magnetismo molecular. Ahora empezamos a trabajar una de las ramas del magnetismo molecular, que es la refrigeración magnética. ¿Sí? Esto se basa en un efecto que tiene ciertos compuestos que se llama el efecto magnetocalórico, ¿sí? Que es la capacidad que tienen ciertos materiales de, al aplicarles un campo magnético externo, ¿sí? Y quitárselos, de bajar su temperatura. Los materiales que se conocen hoy en día funcionan a temperaturas muy, muy bajitas, por debajo de los 15, 10 Kelvin. ¿Sí? Podrían tener aplicaciones, por ejemplo, como para enfriar el helio. Pero bueno, ¿para qué podríamos necesitar helio? No es algo que necesitemos tan cotidianamente, ¿sí? Entonces, bueno, yo dije, bueno, partiendo un poco del conocimiento que hay, ¿no? de esos tipos de compuestos que se enfrían a muy bajitas temperaturas, a ver si podemos hacer alguna modificación en cuanto a su composición, a su estructura, y ver si logramos de que ese enfriamiento sea a unas temperaturas un poquito superiores, ¿no? Como por ejemplo alrededor entre 20, 30, 40 Kelvin, y de esa manera, esto ya es muy a futuro, pensar en algún dispositivo que permita ir enfriando quizás el hidrógeno de una temperatura del nitrógeno, ¿no? Unos 70 Kelvin hasta unos 20, ¿sí? Por ejemplo, se habla mucho hoy en día de los que son los refrigerantes magnéticos activos, ¿no? Yo a todo el mundo se lo explico, es como una suerte de, como si fuera el filtro de agua de nuestras casas, los cartuchos. Y vieron que adentro tiene un montón de, puede tener ceolitas, un montón de cositas adentro, ¿no? Que van filtrando el agua. Bueno, esto sería, imagínense que por ahí pasa una corriente de hidrógeno. Esto tendría distintos tipos de compuestos, ¿sí? Que con la presencia de ese campo magnético externo irían enfriándonos de a poquito, mientras van pasando por el tubo, nos irían enfriando a poquito el hidrógeno, hasta llegar a la temperatura que necesitemos, menor a 20, para poder licuefaccionarlo. Ahora, y ese es como el objetivo hoy en día en cuanto a esta investigación. Si esto funciona, y si yo entendí bien la mecánica, requiere mucha menos energía que los métodos de enfriamiento tradicionales, y bueno, menos energía también es menos impacto ambiental. Exacto, sí. A principio requería menos energía, además hoy en día lo que es aplicar un campo magnético es algo que está bien sabido, bien desarrollado, ¿no? El electromagnetismo está bien desarrollado hoy en día, entonces es algo muy, muy sencillo de hacer. Ya hay muchos dispositivos tecnológicos que usan campos magnéticos. Entonces, bueno, habría que llevar el hidrógeno a una temperatura relativamente baja, pero no tan baja como te decía, unos 70 Kelvin, y después sería ese último proceso mediante empleando este tipo de sustancias, a través de este efecto, el efecto magnetocalórico,
irlo enfriando hasta la temperatura que necesitemos para llevarlo al estado líquido. Y sí, a priori llevaría una menor energía, ¿no? Claro. Menos recursos energéticos. La problemática que tiene esto también son el costo que pueden tener estos materiales, ¿no? Claro. Estos materiales están hechos muchos en base a elementos de transición interna, lo que habrán visto en la tabla periódica, los elementos que están abajo, esos son elementos muy escasos, algunos son elementos sintéticos, son muy costosos, claro. Entonces habría que ver si, bueno, si el costo-beneficio a futuro lo vale. Pero bueno, hay que investigar, ¿no? Exacto. ¿Y estas investigaciones las estás llevando adelante allá en Valencia o un poco en cada país? Bueno, la parte sintética la comencé acá en Uruguay. Y el año pasado yo tuve mi primer año sabático como profesor en la Universidad de la República y me fui a hacer una estancia postdoctoral en la Universidad de Valencia. Y toda la parte de lo que es las medidas de las propiedades magnéticas, eso lleva equipamiento muy avanzado que lamentablemente no tenemos en nuestro país. Las hice ahí en la Universidad de Valencia, bueno, las estamos haciendo de hecho porque es una investigación en curso. Y eso lo hacemos con el grupo de investigación del profesor Lloret ahí en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia. ¿Y vas a tener condiciones para cuando termine tu estadía allá para continuar con los trabajos acá? Sí, a ver, yo creo que es primordial para la investigación, más allá del dinero, las colaboraciones. Claro. En Uruguay acá tenemos una capacidad de síntesis y un conocimiento en cuanto a la parte química de este tipo de materiales que es muy importante. Y yo creo que tenemos que seguir explotando eso acá. Y ellos tienen una expertise muy buena en la parte de magnetismo y tienen los equipos y las cosas para estudiarlos de forma profunda. Entonces yo creo que no... hoy en día no es una limitante no tener la equipación acá en Uruguay, porque para mí el tema de la colaboración entre grupos de investigación es imprescindible y es primordial. Excelente. No, además, teniendo en cuenta que Uruguay también está dando algunos pasos para ser un país productor de hidrógeno, bueno, no va a ser todo el hidrógeno para ser consumido acá. Resolver las maneras de colocar esa producción fuera de fronteras y transportarla es también clave para un desarrollo, insisto, de una etapa de avance de nuestro aparato productivo, ¿no? Exacto, sí, yo creo que Uruguay va en buen camino, ¿no? Ya tenemos casi toda la matriz energética nuestra de fuentes renovables. Así que tenemos una buena experiencia, ¿no? La utilización de biomasa, yo qué sé, la energía eólica, ese tipo de cosas, y yo creo que vamos en buen camino para la utilización del hidrógeno también como fuente de energía. Pero y bueno, creo que tenemos también mucha mano de obra muy capacitada a nivel de la industria, a nivel de la academia, como para poder explotar eso, y bueno, y quizás en un futuro nuestro país pueda ser un modelo de eso y además exportar y realmente generar riqueza a partir del hidrógeno. Y aportar desde el conocimiento a resolver los desafíos que se van presentando en ese camino. Exacto, sí, esperemos que sí. Mario Pacheco, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Buen regreso en estas idas y vueltas que todavía estás haciendo al Atlántico y bueno, nos vemos más adelante. Vale, bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presentó este espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico. Si la investigación continúa, la ciencia avanza y la sociedad toda se beneficia. Y ahora sí cerramos esta edición de hoy de Sobre Ciencia. Como siempre aquí en TV Ciudad, los y las esperamos la semana que viene.